RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Amigos, estamos ahora con una especialista, una profesional que constantemente nos muestra la luz al final del túnel frente a la crisis de gobernabilidad que vemos en la administración pública. ¿Qué pasa con el Estado peruano? ¿Por qué no logramos que fluyan las inversiones? ¿Por qué no logramos que el ciudadano tenga servicios públicos que funcionen, que le garanticen que ante una oportunidad de emigrar no ocurra como hemos visto el último informe, que 6 de cada 10 jóvenes ya tienen plan de fuga? Estamos frente a una circunstancia muy crítica porque el Perú necesita de esos profesionales, necesita de una hoja de ruta. Entonces, ¿cuál es el tema? Pero antes yo quisiera presentarte a mi compañero de ruta en este esfuerzo que está desde Cajamarca, Jorge. Hola, Carla, muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Aquí ya este es nuestro programa 15 y la verdad es que ya tenemos grandes ideas, buenas ideas y grandes preocupaciones por todo lo que nos han dejado los profesionales que como tú hablamos del Perú, de sus posibilidades y de las oportunidades que tiene que aprovechar y cómo hacerlo. Entonces, bienvenida. Vamos a hablar entonces contigo de la reforma del Estado, esa reforma pendiente que tanto necesitamos y nunca se da. Gracias, Carla. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Adelante, Pedro. Sí, la pregunta ya está en nuestra reflexión. ¿Qué diría frente a esto? Es muy complicado el escenario que estás planteando, porque efectivamente lo que tenemos es bastante desaliento en la población, en la sociedad. Tú lo has plasmado claramente en la juventud, en el comentario introductorio, sobre qué es lo que el Estado y el Perú en general les puede ofrecer para mejorar sus condiciones de vida y de esa manera poder darle a los ciudadanos realmente los servicios básicos que merecen, que necesitan. Si lo replanteamos esto y lo conducimos a un tema de cómo reformar el Estado, de qué manera fortalecer la administración pública para poder darle mejores servicios a la ciudadanía y con eso generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos, yo creo que hay 3 o 4 temas centrales que podemos abordar. Uno primero para mí tiene que ver, por supuesto, con la institucionalidad pública. El respeto a las instituciones, la clara delimitación de funciones y de competencias de las instituciones públicas y escenarios como, por ejemplo, la creación de la ANIN y otros más que de alguna manera más parece un paso hacia atrás en cuanto al fortalecimiento de las institucionalidades. ¿Te refieres públicas? a la última asociación de Autoridad Nacional de Infraestructura, que va a duplicar funciones que tienen otros ministerios en infraestructura pública, cuando más bien lo que necesitamos es especialidad y claridad en el manejo de la administración pública. Si necesitamos fortalecer instituciones, ¿por qué dar pasos en falso o pocos claros y que más bien vayan a generar más ralentización en los plazos y los periodos y el ciclo de la infraestructura pública? Ese es un tema. Otro tema adicional, yo creo que no podemos dejar de lado, es el tema de cómo articulamos la descentralización. ¿Cómo articulamos entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para entre todos hacer la cobertura de los servicios más básicos a la ciudadanía? La cantidad de peruanos sin agua potable, la cantidad de peruanos sin acceso a educación primaria, secundaria, de calidad, muchas veces con una infraestructura en terribles condiciones que no permite que todos los colegios públicos inicien el año escolar cuando deberían. Entonces hay una serie de elementos que también podemos hablar tanto de la institución creada como de cómo se articula dentro de los niveles de gobierno. Este bus común que se lleva las tareas de varios ministerios para ti no es una buena solución, pero la pregunta es, ¿han planteado esta solución ante la ineficacia y el retroceso o el retraso en la agenda de inversiones? Hay un cuello de botella gordiano. Hemos visto el trabajo
de los mineros con una justa queja diciendo más de 200 procesos, 19 instituciones se dilatan y diluyen en los expedientes las gestiones que tienen que ver con la oportunidad de trabajo y desarrollo humano para el Perú. Entonces, tu crítica es muy dura. Esta asociación, esta nueva institución para acelerar el camino de la infraestructura prioritaria, no tienes un buen pronóstico. Es que no creo que vaya a acelerar nada ni que vaya a generar institucionalidad. A ver, partamos desde el inicio. Una cosa que todos teníamos en el debate público desde hace años, inclusive en distintas campañas presidenciales, se ha planteado la creación de una nueva institucionalidad para hacerse cargo de la infraestructura pública. Se hablaba del Ministerio de Infraestructura, se hablaba también de agencias que respondan directamente a la Presidencia de la República, entre otros más. Distintos esquemas se plantearon, pero para que centralice la infraestructura pública de envergadura, dejando de lado la multiplicación de actores que hacen lo mismo. ¿Entendemos? Entonces, ¿cómo se planteó el ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura? No se planteó en el marco de un debate público para hacerle frente a la pluralidad de actores de la infraestructura pública. Se planteó para hacerle frente al YACU ante lo que estaba ocurriendo con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Como una alternativa para reemplazar a la ARC, a la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios, para frente al sobrepasado que estaba el contexto político en enero, marzo de este año. Entonces fue una alternativa de política, de urgencia, no de política pública. Y eso nos demuestra o nos lo confirma el modelo que está adoptando esta autoridad. Esta autoridad no está reemplazando a la ARC. La ARC simplemente va a dejar de existir en diciembre. Esta autoridad no va a hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres, como inicialmente se decía. Esta autoridad no va a reemplazar a otras ejecutoras como el PRONIS, como el PRONIET, como los PROVÍAS. Todo eso siguen existiendo y haciendo lo que hacen. Esta autoridad tampoco se va a encargar de proyectos de los subnacionales, salvo que se los encarguen, porque hay una ley de bases y una descentralización determinada. ¿Qué cosa va a hacer? Esta autoridad va a hacer aquellos proyectos que le encarguen. Es una ejecutora más. Le va a quitar proyectos, por ejemplo, al ministro de Transportes. En el Consejo de Ministros van a decir, estos proyectos que tienes tú en tu cartera, ahora los va a ver esta institución. Así va a ser la cosa. Y es un poco complicado porque se trata de proyectos que no han iniciado ejecución, con lo cual la gran cantidad de proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura seguirán como están, ¿no? Entonces, ¿qué solución es? Aparte, le responde a la presidencia del Consejo de Ministros, que funcionalmente no tiene el tema de infraestructura. No puede, por lo tanto, ver asociaciones público-privadas, porque ¿quién sería el concedente si la ANIS estuviera en el medio? Y una abogada muy calificada decía, saludando la creación de esta nueva institución, hay que fortalecer Proinversión. Y yo le dije, pero, perdón, descríbame las cualidades de la nueva institución, no me diga cuáles son los problemas de Proinversión. O sea, en pocas palabras, el problema es Proinversión, no la nueva institución. Yo concuerdo que hay que fortalecer Proinversión, con o sin ANIN. Si vamos al tema del modelo de ANIN, ¿de qué manera la presidencia del Consejo de Ministros, que cada vez que tiene un adscrito le da prioridad conforme se pone en el debate público candente ese tema, como CEPLAN, como Servir, como tantos otros, de qué manera es el lugar más adecuado para una institución que tiene que mirar por la infraestructura con una visión de largo plazo y que exceda los vaivenes políticos? No es el lugar más adecuado. Carla. Sí. Carla. Perdón. A ver, explícanos, por favor, explica a nuestros amigos de Integrando Perú, ¿cómo se hace una reforma del Estado? ¿La hace el Ejecutivo? ¿Se autorreforma? ¿Es una interacción exitosa entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Es una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Es una iniciativa del Legislativo? ¿Cómo se construye una reforma del Estado? Yo me atrevo a decir, Jorge, que tiene que partir de un consenso. No puede partir de una improvisación, ni de una imposición que venga de un sector o otro sector o que salga de un gabinete. Tiene que partir de un consenso. Entonces tenemos que llegar a un consenso como sociedad de qué tipo de Estado queremos. En el marco de la modernización de la gestión pública, en el marco de priorizar la especialidad, de evitar la duplicación de funciones, de lograr liderazgos y funciones efectivas que vayan más allá de los momentos políticos. ¿Qué tipo de Estado queremos?
qué tipo de liderazgo queremos que se ejerzan y de articulación que se tengan en los 3 niveles de gobierno y cómo se aplican los sistemas del Estado, los sistemas administrativos. Hasta qué nivel de descentralización o injerencia se debe tener, por ejemplo, en el marco del presupuesto, de la inversión pública y demás. Entonces, a partir de esa construcción de conceptos, yo creo que es porque es posible que empecemos a trabajar. Pero si empezamos a trabajar creando instituciones, fusionando instituciones, cambiando normas que te dicen que los funcionarios tienen un cargo de remoción por norma y no de confianza, simplemente por la coyuntura, sin pensar en el más allá, lo único que estamos haciendo es socavando el Estado que ya tenemos. Entonces no nos parezca raro que la gente sienta que los servicios no llegan, que la gente sienta que hay 2 funcionarios con la misma función en distintas instituciones, pero que nunca ninguno hace las cosas, y que la gente finalmente diga, ¿saben qué? Mejor salto del barco, porque el barco no tiene un rumbo claro, tiene un rumbo que se mueve conforme el viento político, pero ¿dónde está la política pública de la construcción de Estado que queremos? Y es ahí donde el planeamiento estratégico, si me permite, es fundamental. Entonces yo tengo una fuerte crítica al tema. Pero sí hace planeamiento, lo que pasa es que no la toman en cuenta. Eso. El empoderamiento, y ese es el riesgo de la ANIN, el empoderamiento estacional que tienen los adscritos de PCM, porque PCM es un bombero que está pagando días. Pero entendamos bien, esta nueva institución ha sido creada porque los ministerios no funcionaban, porque en el gobierno del señor Castillo hubo muchos ministros que no calificaban para el cargo, hubo una duración muy corta de ejercicio de su función, aparte de otros problemas muy serios, hechos de corrupción, en fin. Se agravó la capacidad de gestión del país y han creado una institución que es, como dicen, el camino B. Ellos pueden tomar los proyectos de distintos ministerios y empujarlos. En pocas palabras, esa es la forma de curar la enfermedad. Me parece que cuando tienes un problema en una institución, no se trata de crear otra en paralela que le haga competencia para ver quién hace el proyecto en el momento. Se trata de afrontar el problema de fondo. Si los problemas eran la capacidad de ejecución de determinados sectores, había que focalizarlo ahí. Y si el tema era, por lo tanto, más bien crear una institucionalidad que centralice toda la ejecución de infraestructura, perfecto. Pasas programas como el PRONIET, el PRONIS y otros más a otra institución que se encargue de eso, pero no duplicas. Y el tema de recursos humanos, Servir, he leído un informe que habla de que solo 3% de los funcionarios pasan por Servir. Sí. Que Servir tenga 10 veces más presupuesto que el que tiene ahora, que crezca y que sea la gran puerta de ingreso para personal joven, hombres y mujeres calificados, porque hay un problema de falta de capacidad técnica, de oportunidad para cuadros de primer nivel, meritocracia en los distintos ministerios. Eso ayudaría, pero eso no resuelve los problemas en el corto plazo. Totalmente de acuerdo. Hay una evaluación que tomó Servir, que ha mencionado el Contralor y han mencionado distintas personas, que se tomó, me parece, en el 2020-21, donde gran cantidad de los funcionarios en los 3 niveles de gobierno que se dedican a la inversión pública no pasaron una prueba básica que toma Servir sobre conocimientos de inversión pública y hoy en día trabajan en el Estado. Entonces, como tú dices, y eran, por ser generosa, un poco más del 80% los que desaprobaron. Entonces, si tenemos esas cifras, si tenemos esos datos alarmantes que los rectores conocen, porque se trabajó en conjunto con el rector de la inversión pública del MEF y Servir, si se conoce eso, lo que tú planteas es muy correcto. Al corto plazo, no vamos a encontrar rápidas soluciones para la capacitación del personal que se encuentra en los 3 niveles de gobierno, si es que desde ya eso no se afronta desde las rectorías y con trabajo muy articulado con la academia. Porque apostar a próximas generaciones que se fortalezcan es necesario y es indiscutible que es el norte y el futuro del país. Pero ¿qué haces con el mediano plazo si sigues teniendo formuladores, evaluadores, ejecutores a los cuales los puentes se les caen o se les desploman, como lo quieran llamar? Y el último problema, el control. Carla, sí, adelante, Jorge. Sí. Carla, me dejaste pensando un poquito. Hace un momento mencionaste espacios de consenso, sí, para poder formular desde distintos, digamos, realidades sociales, territoriales, culturales, poder, digamos, dialogar, discutir y conversar sobre el Estado que queremos. Pero, ¿cuáles son, dónde están esos espacios de consenso? ¿Cuáles son los espacios de consenso en los que podríamos encontrarnos los peruanos para discutir orgánicamente, para discutir articuladamente qué Estado queremos? Porque lo que yo veo ahora, que creo que todos vemos ahora, es que hay una enorme ausencia de debate, hay una
un gran vacío en la discusión, digamos, una discusión programática, seria, del Estado que no solamente que queremos, sino el que necesitamos, objetiva y concretamente. ¿Cuáles serían esos espacios de consenso? ¿Existen, no existen? ¿Cómo se crean? Conversemos un poquito de eso, Carla. Mira, favor. Tenemos el acuerdo nacional y estos foros que lidera CEPLAN, que inclusive han tenido reuniones a lo largo de los años y que han llegado a lanzar una visión del Perú al 2050, si mal no recuerdo. Entonces, y ahí inclusive ha habido participación de partidos políticos. No obstante, el tema es que al momento que se presentan a las elecciones, los partidos políticos dejan de lado esos acuerdos, esos compromisos que se toman y presentan planes de gobierno que no necesariamente conversan con los consensos más amplios que se buscan tener. Pero yo creo que ese es un ejemplo de espacios de amplia base donde tienen que estar sociedad civil, gremios, pero también el sector público en distintos niveles de gobierno y en distintos poderes del Estado. Hablar de una reforma del Estado no puede ser únicamente pensada desde el Congreso, menos con un parlamento un poco en el contexto que solemos ver últimamente, ni tampoco en el Poder Ejecutivo en sí mismo, porque va a tener una visión un poco lejos de lo territorial, un poco soslayada, bastante quizá de gabinete. Tenemos que incorporar gremios, tenemos que incorporar partidos políticos para que hagan compromisos hacia futuro de continuidad también. Y yo creo que ahí es donde retomo el tema del CEPLAN, de que el empoderamiento que debe tener y la llamada y liderazgo que tiene que tener estos espacios de acuerdo nacional es importantísimo y es básico. Lamentablemente, como muchos colegas de otros países me dicen a veces, en tu país el planeamiento estratégico realmente se hace en el presupuesto multianual. No tienen un ejercicio real de planeamiento las instituciones públicas. Lo que hacen es presupuestan acciones o proyectos con una mirada de 3 años y eso es, ¿no? Eso es el máximo ejercicio que tienen de mirada a futuro. No hay una verdadera prospección. Y creo que eso nos falta mucho. Nos falta mucho aterrizar en el planeamiento estratégico, en los objetivos estratégicos, para en base a ello poder determinar qué queremos lograr, cómo cerrar esas brechas para llegar al logro de esos objetivos. Y eso es algo que es básico, Carla, que no tenemos, ¿no? Carla, yo había quedado con la inquietud del tema del control, que es, aunque parezca mentira, parte del problema. En los estudios que se hacen, muchos funcionarios observan que un conjunto de reglas del Sistema Nacional de Control que evalúan procesos más que resultados, que es el sistema anglosajón, la escuela anglosajona, que hace que el auditor se siente en la tribuna a ver dónde comete algún funcionario un error, ahí le caen con todo y se produce lo que el funcionario dice, me empapelan. Entonces el que hace menos pasa piola. Ese es un mensaje perverso. No sería urgente, y lamentablemente eso no lo veo en la agenda política, un cambio del sistema de control donde se priorice la evaluación por resultados, el auditor entre a la cancha, empuje al equipo a hacer goles y de esa manera tengamos la convicción de que el funcionario que hace más no es el que va a tener más problemas. Y en todo caso, cuando hay robo descarado, sí se haga el control de proceso, pero se priorice en todo momento las metas que anuales, semestrales debe tener cada institución. Es decir, se priorice el resultado en un país que necesita que el Estado funcione y avance. Y no hay institución en el Estado que no tenga metas que pueda claramente identificar y que sean materia de seguimiento. Qué bueno que has entrado al tema de los sistemas del Estado. Comparto completamente la preocupación en cuanto al Sistema Nacional de Control, que a pesar de todo es uno de los que más evidencia lanza, que nos ayuda a analizar un poco el contexto político y de la gestión pública. Pero sin embargo sí hay aspectos de mejora porque efectivamente hay mucho desconocimiento y mucho temor en los funcionarios de suscribir documentos, de dar continuidad a ciertas adendas, a ciertos contratos. Uno, tienen el tema de voy a durar en mi puesto, si a mi jefe lo cambian cada 3 meses, mejor espero al nuevo jefe a ver si le da continuidad al proyecto o no, antes de firmar un contrato o una adenda. Pero luego está el tema, ahora que se proponen estos cambios, ahora que se proponen estas articulaciones, ¿seré susceptible de acción de control, algún tipo de revisión
si es que cometo tal acción sin querer, o si es que por aplicar las normas de los sistemas del Estado que no conversan entre ellas y desconozco o no lo sé, termino haciendo algo en los plazos que no correspondían, me salto algún papel, algún sello y termino siendo sancionado. Entonces, el exceso de rigurosidad también, de alguna manera, sumado a la constante rotación y a la falta de capacitación, son, si te das cuenta, un cúmulo de elementos perfectos para la parálisis del funcionario público. A ver, no te capacitan, tienes la amenaza de que te roten a cada rato y encima tienes un sistema de control que es bastante draconiano. ¿Qué vas a hacer si eres el funcionario? Hay que ponernos en el lugar de las personas, son personas. Entonces es natural que sientan un poco de temor y que esto nos lleve un poco a repliegue. Pero yo creo que esto que estamos comentando, el Sistema Nacional de Control, también tiene que ir de la mano con otros sistemas del Estado. Tenemos que revisar los procesos de contrataciones públicas que nos llevan justamente, como está diseñado, a incurrir en escenarios donde somos susceptibles de recibir acciones de control. Los procesos de la inversión pública, que están diseñados para que la obra se trabe sí o sí, porque desde el inicio tienes muy poca información y malos expedientes técnicos. Los procesos del presupuesto público, donde inclusive si haces revisiones independientes de gasto, estas tienen carácter de recomendación, ni siquiera es vinculante para el sector para que a futuras aplique mejor el presupuesto por resultados y la calidad de gasto, sino que es una sugerencia. Entonces, tantos aspectos que tenemos que revisar en los sistemas del Estado, que son parte de esta reforma que tenemos que conversar en el sector público, que no se pueden dejar de lado. Y el tema es que la tarea parece tan grande. Y parece cada vez un monstruo que conforme vas destapando las capas de la cebolla, saltan más cosas que si no tenemos, Carla, pues un liderazgo enfocado. Muchas gracias, de verdad, el tiempo nos ha ganado, pero prometemos tener un capítulo segundo de este diálogo que es muy rico, muy interesante. Jorge, adelante. Primero es la reforma política y de allí viene la reforma del Estado, o es al revés, o puede ser en paralelo. Me da la impresión que la reforma política en este país es fundamental para la reforma del Estado. Ahí lo dejo. Yo creo que voy de la mano contigo. Yo creo que primero es la de política, después la del Estado, pero no sé si los tiempos nos den y si hay ya la intención y la maduración de hacer la reforma política. Entonces, por algo hay que empezar. De acuerdo con eso. Muchas gracias, amigos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.